Si recuerdan ustedes, al hablar de transporte, les habíamos bosquejado que para la primera solución básica, o sea, para la primera asignación, en otras palabras, habían tres formas, tres modalidades. ¿Recuerdan? Sí, licenciado. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? La Esquina noroccidental, la Bogle y el Moody. Costos Exacto. mínimos. Costos La mínimos. noroccidental, Modle y la costos mínimos. Yo les hice un recuerdo del Vogel. Hicimos unos cálculos y les dije que terminaran a ustedes. ¿Han terminado? Teníamos que hacer con el costos mínimos, dicen. No. Costos mínimos vamos a hacer, pero quedamos ahí. La esquina noroeste también hicimos, pero solamente eso es para la primera solución básica, pero el del Vogel tenían que terminar. ¿Han terminado? ¿Cuánto han sacado de costo mínimo? Eso quiero que diga. Y la respuesta es no han hecho. ¿No ve? Licenciado, la tarea era de costos mínimos. Sí, No, dicen, la tarea era de costos hemos mínimos. quedado en hacer eso. Eso les tengo que explicar, tengo que recordar. Pero yo les he dicho, cuando hemos hecho Vogel, y deben tener grabado, esto lo terminan, les he dicho. Hemos quedado en que vamos a hacer costos mínimos. ¿Me se han olvidado? Al revés era. No, no era al revés. Licenciado. Vogel no hemos terminado, apenas una primera asignación hemos hecho. De 500 unidades, donde el costo está 8, ¿se acuerdan? Sí. La penalización sacamos 8, que era el mayor valor, y esto lo terminan, les dije. ¿Y a cuánto han sacado? A ver, supongamos que han hecho por costos mínimos. ¿Cuánto han sacado de costo mínimo? Yo hice por Vogel y me sale 102.500. 102.500. A mí me ha salido Y ese es por Vogel, 49.500. licenciado. Dicen, yo hice 49.000. salió 49.500. Sí, el Vogel. 49.500. Otros 102.500. Yo saqué 49.500. ¿Quién más? Yo saqué 39.000. 39.000. Sí, por Vogel. ¿Redondos? Eh, ¿Así? ¿El de 39.000 era redondos? sí, licenciado. Yo saqué 39.500, dice. Yo igual 39.000. 39.500 saqué, dicen. Yo también dicen 39.500. Yo licencia que 49.500. Sí, y el costo mínimo es 39.500. Ya. ¿Saben qué ha pasado con su ejercicio? Los que han hecho Vogel tal vez han sacado 39.500, pero han asignado estas disponibilidades. Estas disponibilidades han satisfecho a estos requerimientos, han terminado de hacer la cantidad de asignaciones que deben ser 6, habíamos dicho, y no han evaluado las celdas no asignadas. He visto de que hasta ahí nomás hacen ustedes. Si aplicamos esquina noroeste, igual empiezan por aquí, bajan por aquí, terminan por aquí, hacen la asignación y lo dejan. Eso no está terminado. Por ejemplo, aquí deberían asignar 500 unidades. Después aquí deberían asignar 1.000 unidades por la esquina noroeste. Así sucesivamente. Digamos aquí 500 unidades. Y aquí llegamos a 500 unidades. Y ahí lo cuantifican. Multiplican los pesos 10 por 500 igual 5.000.
ese procedimiento hacen y llegan seguramente ahí a sumar, no sé, pues, será 102.000, 49.000, 39.000, 39.500, 30. Eso han debido hacer muchos. O sea, eso está mal. El ejercicio no termina ahí. Tenemos que buscar el óptimo. ¿Y cuándo nos da el óptimo? Cuando estas celdas no asignadas tienen esto que llama ZJ menos CJ menores o iguales a 0. Ahí recién podemos decir si una tabla es la óptima o no es la óptima. Entonces, ese procedimiento expliquemos. Como verán, hay diferentes resultados, pero por eso que le estoy diciendo, porque no han terminado el ejercicio hasta encontrar el óptimo. En el Vogel es posible que sea 39.500, pero no han hecho la evaluación de las celdas no asignadas. Eso he visto, cada semestre veo eso. Hasta así nomás hacen transporte. Sin embargo, el método de transporte es un método iterativo, repetitivo. Hay que seguir ese procedimiento hasta encontrar el óptimo. A ver, hay varias, ¿qué les digo? En YouTube, en el Face han podido ver varios ejemplos de transporte. Viendo eso podemos decir, había sido diferente, había sido igual. Entonces, cada quien hace tal vez entiende de una manera. Con el licenciado Beltrán he visto que hacían unas asignaciones, después una matriz de control, una matriz de no sé qué cosas más hacían, ¿no? En 3 tablas, lo que normalmente a veces se hace en una tabla. Entonces, hagamos desde mi punto de vista. Ustedes han debido ver en el texto, se han analizado el ejercicio que tienen ahí. Tal vez no lo han entendido. Por estas explicaciones que les voy a dar, entonces ustedes lo pueden volver a analizar y lo van a entender. Aunque todo está escrito en la parte literal, ahí decimos cómo se hacen los procedimientos. Ya, vamos a utilizar costos mínimos. Eso nos va a permitir no llegar directamente al óptimo y tenemos que buscar el óptimo. Utilizando costos mínimos. Ustedes me pueden decir dónde vamos haciendo las asignaciones. Se trataba de una empresa Dipafex que se dedica a la producción de ladrillos, producir y vender. Tenía 3 depósitos. El depósito 1, 2, 3. En cada depósito había 1.500 unidades, 2.500 unidades, 500 unidades. Y las obras a donde tenía que llevar era la obra A, la obra B, la obra C, la obra D. ¿Ve? Y aquí abajo están los requerimientos de estas obras. En la obra A se necesita 500 unidades. En la obra B, 1.500 unidades. En la C, 1.500 unidades. Y en la D, 1.000 unidades. Estos son los costos unitarios de transporte. Entonces, ustedes me dirán, con la participación de ustedes, trabajaremos. ¿Dónde asignamos y cuánto? En el Costos 8, mínimos. licenciado. En el 7, dicen. En el 8, licenciado. 7. ¿El costo mínimo cuánto es en esta tabla? El 7. 7. Ya. Aquí hay una demanda de 1.500 unidades y hay una disponibilidad en el depósito de 2.500. Entonces, le asignamos las 1.500 unidades. Aquí
está satisfecho. Le he dado una tiqueadita. Otro costo mínimo. El 8 El 8. con 500. Hay 2 ochos. Dos opciones. Al de abajo. El de arriba ya no podemos considerar porque en esa columna ya está satisfecho, ¿no ve? Sí, al El de abajo, sería- licenciado. De De abajo abajo. sería. Ya, ahí está. Estoy poniendo en un círculo las cantidades asignadas. Aquí estamos satisfaciendo la demanda de 500 unidades de una disponibilidad de 500 unidades. ¿Sí? Sí. Sí, listen. Esto que estoy tiqueando tiene su explicación. Y dice la teoría que no podemos hacer el tiqueo si todavía no es la última asignación. Después les vamos a explicar por qué. Entonces yo tengo que tiquear la fila o la columna. ¿Cuál quieren? Fila. Columna. Fila. ¿Fila? Ya, esta. Eso quiere decir que en esa fila ya no podemos hacer asignación, ¿no ve? Porque ya no hay ladrillos. Entonces tenemos que trabajar en la fila 1 y 2. Sigamos buscando costos mínimos. 9. El 9. 9 con 1000. El 9. El otro 8. El 9. Sí, licenciado, el 9. El 9. Aquí tenemos una demanda de 1500 unidades y hay disponibles ¿cuántos? 1000 nomás ya. Porque 1500 ya hemos llevado a la obra B. Sí. Entonces aquí hay 1000 unidades nomás ya. Tiqueamos esto. Ya no hay en ese depósito. En el depósito 3 tampoco ya no hay. Entonces hay depósito, en el depósito 1 nomás ya hay 1500 unidades. Costo mínimo, ¿dónde está? 11. En el Al 11. 8 no podemos porque No, 11. en esa obra ya En hemos... el 11, licenciado. En el 11. ¿Cuántos? En el 11. 1000. 1000. Sí, 1000. 1000. Entonces, este también está satisfecho. Ahora, hay todavía 20. hay todavía 500 unidades en el depósito 1. ¿Dónde falta? Al 20. El 20. Un costo. Al 20, ¿no? Sí. Entonces, aquí le ponemos las 500 unidades. Por si acaso, este tiqueo todavía no estaba. Ahora sí, es la última asignación. Yo puedo tiquear esta columna y esta fila. En la última asignación, reitero, es donde debe hacer ese tiqueo. Ya hemos hecho las asignaciones y la teoría nos dice que debe haber m más n menos 1 el número de asignaciones. M es las filas, 3, más las columnas, menos 1 igual 6. Debería haber 6 asignaciones. ¿Cuántos hay? 5. 5 asignaciones hay. ¿Y qué se llama eso en transporte? Caso Degenerado. Caso degenerado. ¿Qué hacemos para Degenerado. que hayan 6 asignaciones? Moody. ¿Qué hacemos? Aplicamos el Por el método de Moody. No, la cosa, tenemos que encontrar una asignación, porque solamente tenemos 5. Tiene que ser 6. ¿Recuerdan? Esta primera columna está pendiente de hacer un tiquito. ¿Sí? Entonces, en esa columna
en esa columna, voy a hacer una asignación 0 al costo menor. Y con eso tiqueo. Ahora tengo las 6 asignaciones. ¿Sí? La pregunta para todos, le voy a dar 2 palitos al que me responda. ¿Para qué tenemos que tener 6 asignaciones? ¿Y por qué no podemos continuar con 5 asignaciones? ¿Para qué servirán las 6 asignaciones? Para poder hacer las evaluaciones, dicen, de las asignadas y las no asignadas. Exacto. Si nosotros no tuviéramos las 6 asignaciones, no podríamos terminar de hacer las evaluaciones de las celdas asignadas y no asignadas. Imposible que terminemos. Entonces, con esas 6 asignaciones vamos a poder proseguir. No vamos a tener dificultad de terminar el procedimiento. ¿Qué apellido era? Bedia, dicen. Bedia Alexander. Sí. El Alexander había venido. Aquí estoy, dicen, siempre pasa. Así, ¿no? Ahí están los 2 palitos. Entonces, ahora tenemos que encontrar los valores marginales de estas 3 filas y estas 4 columnas. Eso se llama, en matemáticas, por si acaso, U sub I y B sub J. Por aquí le pondré B sub J. De modo que sumados I más B sub J tiene que ser igual al C sub J, al coeficiente de costo, pero de las celdas asignadas, a partir de un valor arbitrario único. O sea, sumados el valor de la fila con el de la columna, sumados los dos, tiene que ser igual al coeficiente de costo. ¿Cuántos son los coeficientes de costo? Lo que está en el ángulo superior izquierdo. 10, 8, 20, 11. Entonces, yo le puedo poner un 0 aquí, un valor arbitrario. ¿Sí? Esto es 0. Más B que no conozco, debe ser igual a 10, que es el coeficiente de costo aquí. Entonces, ¿cuánto será ese valor? ¿Cuánto será B? 10. De aquí me sale, pues, ¿no ve? B es 10. Entonces, esto es 10. Porque 10 más 0 me da 10. Eso tengo que hacer para todas las celdas asignadas. ¿Dónde hay otra asignación en esa fila? En 500. Aquí, ¿no ve? Aplicando esto, tengo U, que es 0. B, que no tengo. Igual a ¿cuánto? 20. A 20, ¿no ves? El coeficiente de costo. Entonces, ¿cuánto vale B sub J? 20. 20, ¿no ve? Ya. Ese procedimiento puedo hacer sin necesidad de escribir las formulitas. Este 0 horizontalmente por esta asignación me permite encontrar el valor en esta columna. ¿Cuánto sería? 11 también, licenciado. 11. Y he encontrado 3 valores de la columna y una fila. Este 20
por esta celda asignada me permite encontrar el valor marginal de la segunda fila. ¿Cuánto tendría que ser? Sumados o restados a un valor X me tiene que dar 9. Eso Menos sería, 11. ¿cuánto? Menos 11. Eso. Este menos 11, a su vez, sumados o restados de un valor por esta celda, me permite encontrar el valor de la segunda columna. ¿Cuánto debe ser? 18. La diferencia me tiene que dar 7. 18. Porque 18 menos 11 me da 7. Ya he encontrado los 4 valores de la columna. Me falta el valor marginal de la tercera fila. Y para eso aquí tengo un 10 que a través de esta celda me permite encontrar el valor marginal aquí. ¿Cuánto sería ese valor? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Porque 10 menos 2 me da 8. Eso ya podemos hacerlo mecánicamente, ¿no ve? Pero estamos utilizando esto en otras palabras. De acuerdo a esto, la sumatoria del valor marginal de la fila y la columna es igual al coeficiente de costo. Y si yo esta C paso a restar, aquí arribitaré, U sub I más B sub J menos C sub J va a ser igual a 0. Entonces, no es necesario evaluar o encontrar estos valores para las celdas asignadas, porque eso ya hemos hecho. Y la diferencia siempre nos va a dar 0. A algunos les gusta volver a hacer esto, pero eso no es necesario. Ya por definición, las celdas asignadas tienen esos valores de 0. Además de eso, a este U más B se le llama B sub J. Y menos este coeficiente de costo deben ser menores o iguales a 0 para indicar que estamos en el óptimo. Este es el parámetro de las celdas no asignadas, pero cuando se logre esto, esa tabla va a ser el óptimo. Y eso es lo que normalmente a lo que no llegan ustedes. Entonces, sumamos para esta celda de 8. Sumamos 18 más 0 y le restamos 8. 10. 18 más 0 es 18, menos 8. 10. ¿Positivo o negativo? Positivo. Con rojito voy a poner, ¿ya? 10. Eso es 10. Otra celda no asignada. Tenemos por aquí del 12. 12, sí. ¿Me dictan cuánto sería? Tenemos que sumar 10 menos 11 y restarle 12. Negativo 13. ¿Cuánto sería? Negativo 13, según yo. O sea, en otras palabras, está bien lo que estás haciendo. Es 10. 13. Ahí ya no estoy fuera de la... Quitaré. 10 más menos 11, ¿lo ve? Sí. Y a eso tengo que restarle 12. 12. Esto nos da Menos 3. igual Menos 3. menos 13. Dice una consultita. Sí. La columna donde dice U sub I, no tendría que tomarse menos 11. 10 lo está tomando usted. El 10 de la columna de arriba.
No, pero de arriba nos dijo usted que se llama B sub J y del otro lado U sub I. U sub I es menos 11. Por eso, en la fórmula usted lo ha puesto 10, listo. Ah, ya. Al revés, eso no le afecta eso. Debe ser menos 11 más 10, ¿lo ve? Y menos 12. En las sumas afecta eso. No, ¿no ve? No, lo mismo. Ya, la cosa es sumar los valores de la fila y la columna y restar el coeficiente de costo. Y en el suman 2 podemos variar el orden, no hay problema. Entonces, eso hemos hecho. Sacamos mientras. Otra celda no hace nada. La Por de aquí. la 20 o 16. El 16. El del 20, bajaremos por filas. Aquí. Para eso tengo que sumar, ¿cuánto? Participen, menos vean. 11 más Todos 11. tenemos que estar metidos en el ejercicio. Menos 11 menos 11 11, más 11 menos es 20, menos 20 sería. Pero la suma es menos 11 más Más 11, 0. 0. Menos 20, Menos 20. negativo 20. menos 20. Negativo 20. Exacto. Otra celda no hace nada, de este 16. Sí. ¿Cuánto Cero, sería el resultado aquí? 0. 0, licenciado. 0. En el siguiente 16. 2 positivo. 2 positivo nos dicen. Claro, es Sí. decir, 20 menos 2 es 18. 18 menos 16, 2 positivo. 2. En el 18. Menos 9. Negativo 9. 11 menos 2 es 9. Menos 7. 9 menos 18 Negativo menos 27. Menos 9. 9. Menos 9. ¿Qué es 20? Sí, perdón. Estos valores deberían ser, como he dicho aquí, negativos o ceros. Y si no se ha logrado esto, entonces esta tabla no es el óptimo. Esa evaluación les faltaba hacer a ustedes. Entonces, como no es el óptimo, entonces tenemos que buscar otra solución que vaya a mejorar esta respuesta. Prácticamente ¿Alguien le- todos los resultados tienen que ser negativos o ceros. Sí, de las celdas no asignadas. Este es el indicador, que Z menos C sean menores o iguales a 0. Este. ¿Está bien? Sí, Eso Liz. tenemos que lograr. Y aquí hay dos valores positivos, 10 y 2. Por eso no estamos en el óptimo. Esta tabla no es el óptimo. ¿A quién podemos encomendarle? ¿Cuánto de costo total tendremos aquí? Un voluntario. No hay voluntarios. Cecilia Vallejos. Cecilia, te pedimos que nos los calcules el costo total de esta asignación. Eso significa multiplicar el 0 por 10, más 500 por 20, más 1000 por 11, así sucesivamente, ¿no es cierto? Eso nos va a dar, la sumatoria de eso nos va a dar el costo total. Esa tareita, Cecilia. Ya un ratito, Liz. Lice, yo ya saqué eso. No sé si puedo dictarlo. ¿Ya has hecho? Sí. ¿Cuánto sale? 44.500. Ese sería el costo con esta asignación. Sí, licenciado, sale eso, 44.500. Ahora, sabemos que ese no es el óptimo, porque esta tabla no es el óptimo, debido a que existen dos valores positivos. ¿No ve? Entonces, el óptimo debe ser menos que eso. Eso ya podemos nosotros asegurar. ¿Qué hacemos ahora para mejorar
la solución. Tenemos que pasar de esta tabla a otra tabla. Hay dos valores positivos. De estos valores positivos, escogemos el mayor. ¿Cuánto es? 10. 10. 10. A 10 partir de ese valor, mayor valor positivo, buscamos una trayectoria cerrada por las asignaciones. Esto que está en rojito. Empieza en el 10, va a la asignación 500, baja a la asignación 1000, va a la izquierda a la asignación 1500 y se cierra el círculo, en la trayectoria cerrada. ¿Se entiende? ¿Se ve, no ve? Sí, En licenciado. esa trayectoria cerrada, dice, hay que intercalar más, menos, más, menos. A partir de la primera tabla, le ponemos más ahí, menos aquí, más aquí y menos aquí. Esta trayectoria siempre debe empezar en más y terminar en menos. No puede terminar en más. Tampoco puede empezar en menos. Ese procedimiento ya es de hecho mal. Está mal. De los signos negativos, escogemos la menor asignación. ¿Cuánto será? 500. 500. Aquí te voy a borrar un cachito. Y ahí voy a anotar esto. A eso le llamamos en teoría teta. Es igual a 500. ¿Qué significa es 500? Significa de que en esa trayectoria cerrada, donde están los más, debo sumar 500 unidades. Y donde están los menos, debo restar 500 unidades, ya pero en la nueva tabla. Hagamos eso. Aquí tengo una tabla. Si recuerdan, la trayectoria empieza en el 8. ¿Sí? Sí. Aquí empieza. Aquí no hay ninguna asignación. Ese 10 no es asignación. Es el valor de ZJ menos CJ. Entonces, aquí le asigno 500 unidades. Sí. La trayectoria va a la derecha. Sobre el Hay 20. un signo Negativo. negativo. Entonces, habían 500 unidades aquí. Si les restamos 500 unidades, Cero. no queda nada. Bajamos la trayectoria. Aquí hay signo más. Le A los sumamos 1000 le sumo 500. 1500. 1500 unidades. Voy a la izquierda. Ahí había un signo menos. Le restamos. Le restamos a los 1500, les restamos 500 y quedarán 1000. 1000. Ese hecho de haber escogido el valor de teta de 500 hace que se mantengan las cantidades disponibles que eran 1500, 2500, 500 y estos requerimientos de 1500, 1500. Eso lo verificamos cuando copiemos las otras asignaciones que no han sido afectadas en la trayectoria. Por ejemplo, la asignación 0 estaba aquí. La asignación 1000 estaba aquí. ¿Qué más? La asignación 500 aquí abajo, ¿no? Los 1000 no es Licenciado, en 7. disculpe, los 1000 que ha puesto en el 16, ¿no es en el 7? Sí. Sí, licenciado, se ha equivocado. En el 7. En el 7, ¿no? Gracias por la En el 7 es licenciado. corrección. Esto no es... Es el problema de trabajar con una pizarra que no esté a la vista.
1000. Y seguimos teniendo 6 asignaciones. Ustedes pueden verificar. ¿Sí? Ya. Sí. Verifiquemos ahora las cantidades disponibles y las demandas. Sumamos en la primera fila, nos da 1500. En la segunda fila nos da 2500. En la tercera fila nos da 500. En la primera columna, 500. En la segunda columna, 1500. En la tercera, 1500. Y la cuarta, 1500. Entonces, este hecho de haber escogido la menor asignación de los signos negativos nos permite mantener esa igualdad. Si hubiéramos escogido, imagínense, el mayor, se hubiera distorsionado las cantidades de demanda y de oferta, ¿no es cierto? Sí. Ya está, tenemos las 6 asignaciones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice? El costo total. No, todavía. Tenemos que Sí, ver no, si es no. generado o degenerado. Volver a hacer la diferencia de Z sub J menos C sub J, yo creo. Encontrar los valores marginales. Tenemos que encontrar los valores I y B sub J. Eso tenemos que encontrar. Con eso podemos evaluar las celdas no asignadas, ¿no ve? Entonces, ¿cómo procedemos para eso? Son un valor arbitrario. Exacto. Cualquier valor puede ser. Y si nos damos 0, y que puede estar además aquí o aquí, donde sea puede estar, o encima de las columnas puede estar, donde sea puede estar. Pero es el valor arbitrario único. Eso nos permite encontrar los 8 valores, ¿no ve? Pero siempre tomando en cuenta las celdas asignadas verticalmente. Entonces, este celdo, por esta celda asignada, me permite encontrar el valor en la primera columna. ¿Cuánto sería? Me dicen ustedes. 10, porque 10 más 0 me da 10. 10. Este mismo 0, a través de esta celda asignada de 500, me permite encontrar el valor marginal aquí. ¿Cuánto será? 8. 8. 0 más 8 es 8. El mismo 0 me permite encontrar un valor de 11 aquí. ¿Sí? Sí. Este 8, a su vez, de la segunda columna, por esta asignación de 1000, me permite encontrar el valor marginal de la segunda fila. ¿Cuánto sería? Menos Menos 1. Menos 1. 8 menos 1 me da 7. Este menos 1, con esta asignación de 1500 de la tercera columna, me permite encontrar el valor marginal en la tercera columna. ¿Cuánto 10. será? 10. 10, porque 10 menos 1 me da 9. Este 10 de la primera columna, por la asignación 500, me permite encontrar el valor marginal de la tercera fila. ¿Cuánto sería? Menos 2. 2. Menos 2, porque 10 menos 2 me da 8. Así tengo todos los valores marginales. Con eso puedo evaluar las celdas no asignadas. Haciendo la misma operación, ¿no? Sumar los valores marginales, restar coeficiente de costo. Ya, tenemos la asignación no asignada aquí del 20. Sumamos 10 más 0 menos 20. ¿Cuánto es? Es menos 10. Menos 10. Ahí está el menos 10. Otra celda no asignada. El de 12. ¿Cuánto sería el valor? 10 menos 1 menos 12. Menos Ya. 3. Menos 10 3. menos 1 es 9. Y menos 12 nos da Menos 3. Menos 3. menos 3. Otra celda no asignada. El del 20. Segunda fila, Menos cuarta 10. columna. Menos ¿Cuánto 10. sería? Menos 10. Menos 10. Otra celda no asignada. El del 16. ¿Cuánto sería? Menos Me 10. dice usted. Menos 10. Menos 10. 10.
Y del otro 16, Menos 8. menos 8. Y la última celda del 18, Menos 9. menos 9. La pregunta es para todos ustedes. ¿Estamos en el óptimo? Parece que sí. Tenemos que estar seguros. Sí, porque es Estamos. todo Sí, negativo. Estamos. Licenciado. Sí, porque estás No haciendo- haya valores positivos. Por lo tanto, estamos en el óptimo. Pues, así tenemos que buscar el óptimo. No es de poner unas asignaciones, luego calcular y creemos que hemos terminado. No termina eso. Como estamos en el óptimo, entonces podemos ahora calcular cuál sería el plan de transporte y cuánto sería el costo. Entonces, del depósito 1, tenemos que llevar a la obra B 500 unidades. A pesos, 8. Eso nos da 4,000. Luego, del mismo depósito 1 a la obra, dígame, D. De D, licenciado. ¿sí? Debemos llevar 1,000 unidades, 1,000 ladrillos. A pesos, 11. 11. ¿Cuánto nos da esto? 11,000. 11,000. 11,000. Del depósito 2 a la obra B. B. B, debemos llevar 1,000. 1,000 unidades. A 7. A pesos 7 nos dará 7,000. 11,000. Sí. Del mismo depósito 2 a Al la depósito obra C. C. C, ¿no? Sí. Debemos llevar 1,500 unidades a pesos 9. Esto nos da 13,500. 13,500 pesos. Y del depósito 3 a la obra A, debemos llevar las 500 unidades a pesos 8. Igual nos da 4,000. 4,000. Sumamos esto, 39,500. 39,500, que sería un costo mínimo. Ese es el óptimo. Encontrar cualquier otra combinación o asignación, imposible poder obtener menos a 39,500. Así se desarrolla el problema de transporte. ¿Está claro? Sí, licenciado. ¿Algunas preguntas? ¿Dudas? ¿Así hicieron? No, no ve. No, listo. El Vogel, los que han hecho bien, han obtenido 39,500 seguramente en la primera tabla, pero lo que no han hecho es evaluar las celdas no asignadas, asignadas y no asignadas, y para decir, es el óptimo. Eso no han hecho. Ya les conozco, no hacen, lo dejan ahí. Sí. Eso quiere decir que ¿qué se dice? O sea, por cualquier método que hagamos, después de hacer cualquiera de los tres, siempre se evalúa las celdas no asignadas, ¿verdad? Es el mismo procedimiento, simplemente por al inicio supuesto. estaría variando. Por supuesto, por supuesto. Es que tenemos que evaluar, tenemos que llegar a esto. Esos valores de las
se llaman ZJ menos CJ, tienen que ser negativos o ceros. Entonces, recién podemos decir que es el óptimo y podemos hacer el cálculo del costo total. ¿Para qué vamos a hacer cálculo si no sabemos qué es el costo, si no es el óptimo? Entonces, hacer Vogel, asignar, calcular costos, no sabemos si estamos en el óptimo. Aunque sea el óptimo, pero tenemos que evaluar. Ese es el indicador. Si hacen por esquina noroeste, más tablas todavía va a ser. En Vogel tal vez es la única, pero hay que hacer esta evaluación. Y con seguridad que hubieran encontrado ahí valores ceros o negativos, seguramente era el óptimo. Pero no han hecho la evaluación. ¿Alguna pregunta más? Esto tienen que aprenderse. Cualquiera sea el método que sepan al final. El que les ha enseñado el licenciado Beltrán, con costos, matriz de costos, matriz de holguras, qué cosas, vale. O que el ayudante les enseña de otra manera, vale. Nunca les hemos dicho esto siempre. Pero en el fondo, el óptimo es lo que no puede cambiar. Recuerden, las asignaciones son divisibles ahora, ¿no ve? De un origen podemos llevar a dos destinos. Y eso podemos ver en el depósito 1 y 2, por ejemplo. A dos obras estamos llevando. Entonces, cualquiera sea el método que sepan, Vogel puede ser, pero tienen que terminar el ejercicio evaluando las celdas no asignadas. Si no, no está terminado. Y fija lija va a ser una pregunta de examen. ¿Qué docente les da ya la pregunta para el examen? A ver, dígame. El licenciado Fernández. Es. Ya le estoy diciendo, voy a preguntar transporte. Y muchos me dicen, oh, nunca he aprendido. Si le estoy diciendo la pregunta, este procedimiento que está, ustedes analícenlo de nuevo, es mecánico. Con este procedimiento, remítanse a su texto. Ese ejercicio del texto es completísimo. Completísimo es. Analícenlo. Es más largo. Tiene demandas, ofertas desiguales. Tiene la degeneración. Y tiene esto más. Les voy a explicar. A ver. Vuelva a la tabla anterior. Según la tabla anterior, teníamos dos valores positivos. ¿Sí? El 10 y el 2. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos obtenido... Voy a borrar el 10, ¿ya? Y si nuestro valor era 2. Dos valores positivos iguales. ¿Qué haríamos? Agarramos la moneda. El de menor costo. Centavoli. Hay que Como ese día me he dicen. levantado de suerte, uno de los tomo y como estoy de suerte, me va a ir bien. Pero como ese día no estoy bien en todo el día, escojo el camino equivocado y me va a ir mal. Entonces tenemos que tener un procedimiento seguro. ¿Cuál es ese procedimiento? En esta otra pizarra voy a explicar, ¿ya? Tenemos que multiplicar ese valor de teta que era 500 por el valor de ZJ menos CJ. ¿Recuerdan? Era 10, ¿no ve? El valor de ZJ menos CJ de la celda donde hemos trazado la trayectoria, quiero decir. ¿No? Aquí teníamos 10 y la trayectoria era esta. Estos 500 era el valor de teta. Esos 500
yo voy a multiplicar por el 10 que era el valor de Z menos de J. Estoy queriendo decir. Pero ahora ya le cambié de esta 2. Entonces, multiplicando 10, las 500 unidades por 10, ¿cuánto me daba esto? 5.000. Ya. Eso quiere decir que el costo total en esta matriz era 5.000 menos del óptimo. A ver, para explicar mejor. Quiere decir que de la primera tabla a esta segunda tabla, el resultado va a mejorar en 5.000 pesos. O sea, sin hacer esta segunda tabla, yo ya podía saber cuánto voy a mejorar el resultado. Voy a mejorar en 5.000, porque estoy multiplicando el valor de teta, que es 500, por su valor de ZJ menos CJ, que es 10. ¿No? Ya podía saber. ¿Y cuánto obtuvimos? ¿Se acuerdan? Era 44.500. Sí. 44.500 era el costo en esta tabla. Voy a mejorar en 5.000 para la siguiente tabla. ¿Cuánto va a ser en la segunda tabla? 39.500. ¿No ve? Yo ya podía saber en cuánto voy a mejorar y cuánto va a ser mi valor de costo total en la segunda tabla. Entonces, cuando tenemos empatados, como en este caso, más 2, tenemos que buscar esa trayectoria cerrada, buscar el valor de teta y multiplicar por su coeficiente de costo. Como he multiplicado aquí. Y para la otra celda no celda de 2, tienen que buscar su trayectoria cerrada, escoger el valor de teta, multiplicar por 2. Uno de ellos me va a decir que en cuánto voy a mejorar. O sea, va a mejorar mejor que el otro. Eso voy a escoger. A ver, buscaremos una trayectoria cerrada a partir de esta celda. ¿Por dónde va? La trayectoria cerrada desde 8.2. Ustedes me indican. Todas las celdas no asignadas, por si acaso, tienen una trayectoria cerrada única. No puede haber dos trayectorias cerradas para una celda. Cada celda, pero tiene una trayectoria cerrada. ¿Dónde iría la trayectoria? Al 500, 500 y 0. ¿A cuál 500? Ah, hacia arriba. Con 8. Voy hacia arriba. A las Al 500. Voy al 0. Bajo al 0. Y dos. cierro la trayectoria. Sí. ¿Ve? Sí, sí. Intercalo signos. Más por aquí. Menos por aquí. Más por aquí. Menos por aquí. De los menos, escoge el menor. Es 500, ¿no ve? En este caso, casualmente también es 500, como en la trayectoria cerrada anterior. Entonces, 500, tengo que multiplicar por 2 y me va a dar el valor en el cual va a mejorar el próximo resultado. O sea, en 5.000 también. Ahora sí que es indistinto tomar cualquier, porque igual de cualquier de estas celdas no asignadas, el resultado va a mejorar en 5.000. Entonces, existe ese tipo de situación donde puede haber un empate. Tal vez el examen les dé éxito. ¿No ve? ¿Alguna otra pregunta? Alice, Sí. si en vez de 500 hubiera un 0 en los negativos. Ese va a ser el valor de teta. Y eso voy a multiplicar por el valor de z menos j. O sea, no va a mejorar en nada en la siguiente tabla.
Porque va a ser entonces 0, va a ¿no ve ser, el producto? sí. Eso. ¿Qué más? Bien. Lice, el circuito, Sí, ¿qué pasa con el circuito? usted lo ha trazado, ha empezado hacia arriba, ¿verdad? Y hacia el lado izquierdo igual se podría trazar, Liceo, ¿de qué dependería eso? También, también. ¿Alguna vez les han dicho a algún docente, de acuerdo a las manecillas del reloj? Puede ser, pero no es. Por cualquier lado, es lo mismo la trayectoria cerrada. Y los signos, a ver, vayamos por la izquierda, de este 2 de abajo, vayamos a la izquierda, vamos a llegar a 500. Vamos a subir al 0. Vamos a ir al 500 y volver al 2. Empezamos en el más, sigue menos, más, menos, es lo mismo. Lo que puede estar mal es cuando empieza más, termina en más. Ah, está mal. En esas trayectorias cerradas, en su texto dice, el número de asignaciones siempre es en número impar. Es decir, aquí hay 3 asignaciones. Pueden haber 5, pueden haber 7, puede haber 9, siempre en impar. Eso hace de que cuando intercalamos signos, empezamos más y terminamos en menos. Si hay 4 asignaciones, eso va a significar que empezamos más y terminamos en más. Mal, ¿no ve? Bueno, eso practicarán ustedes. El Ayuco va a sacar algunos ejercicios. Y la siguiente clase, bueno, mañana vamos a dar el examen. El jueves vamos a hablar del simplex. Quedamos ahí. Voy a llamar lista y nos podemos retirar rapidito. A ver, tengo que